En este video quiero dar algunos consejos muy prácticos para, para saber cómo participar en la misa tridentina. Como hay algunas partes que son distintas, creo que son en las que una persona que quizás no ha podido participar muchas veces o va a participar por primera vez, se puede sentir un poco más perdido, ¿ya? Son muy pocas y en la práctica la mayor parte de la celebración transcurre de manera bastante similar. Entonces, de hecho, para que se sepa también, porque a veces produce confusión, eh, el Gloria, el Sanctus, el, el Credo y el Agnus Dei se rezan junto al sacerdote, el pueblo y el sacerdote, de la misma manera como se hace en la forma ordinaria. Entonces, algunas diferencias se las voy a ir mostrando ahora en una presentación. Lo primero es que voy a ir siguiendo este folleto, que el que no lo, que tiene el ordinario de la misa, es decir, la parte fija de la misa. El que no lo tenga nos lo puede pedir y se lo hacemos llegar. Entonces la misa comienza al pie del altar. Cuando el sacerdote ha hecho la genuflexión, todos se ponen de rodillas y el sacerdote comienza la misa diciendo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Entonces aquí se produce una primera diferencia, que en el pueblo no responde el amén, sino que es el sacerdote el que lo dice. E inmediatamente se ponen a rezar el Salmo 42, de manera dialogada, el sacerdote y el pueblo. Entonces en este folleto está en negrita lo que ustedes tienen que ir respondiendo, lo que la parte del pueblo. Yo quizás lo único que recomendaría en esta parte es que una persona que no esté familiarizada o habituada al latín puede a veces, leer este salmo para acostumbrarse a la pronunciación y eso no suponga, y así no suponga una distracción durante la misa. Una vez que se termina el salmo, el sacerdote eh, reza esta invocación que dice Adiutorum nostrum in nomine Domini, al tiempo que todos nos persinamos, por eso está señalada ahí la cruz en el folleto, e inmediatamente el sacerdote se inclina profundamente, como lo muestra ahí la foto, para rezar el Confiteor. En primer lugar lo reza el sacerdote solo, y una vez que lo termina, es el pueblo el que implora a Dios la misericordia para que perdone los pecados del sacerdote con esta fórmula. Miseriatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeterna. Cuando el sacerdote ha respondido amén, entonces el pueblo reza el Confiteor, que está ahí, que es una fórmula distinta al de la forma ordinaria. Entonces, una vez que lo han rezado todos juntos, será el sacerdote el que implore a Dios el perdón de los pecados para el pueblo. Después se rezan como un conjunto de oraciones más en diálogo el sacerdote con el pueblo, y al terminar el sacerdote dirá, oremos. En ese momento se ponen de pie y el sacerdote se aproxima al altar para besarlo, rezando unas oraciones que también encontrarán en el folleto. Otra diferencia se produce en el Kyrie eleison. El sacerdote está al centro del altar y esta parte de la misa está compuesta de 3 súplicas a Dios Padre, 3 súplicas a Dios Hijo y 3 súplicas de misericordia al Espíritu Santo. Es decir, en total 9. La diferencia con la forma ordinaria es que en la misa tridentina se rezan eh, avanzando hacia adelante. Es decir, el pueblo no repite lo que dice el sacerdote, sino que se pasa a la siguiente súplica. Como está indicado ahí en el folleto, el sacerdote comienza diciendo Kyrie eleison, el pueblo, que está en negrita, dice el segundo Kyrie eleison, el sacerdote dirá el tercero, y con eso cierra el primer bloque. Lo que corresponde al pueblo a continuación es decir Christe eleison, es decir, iniciar el segundo bloque dirigido a Dios Hijo. Y así sucesivamente hasta el final. El sacerdote dirá el último Kyrie eleison y el pueblo no responde, porque ya ha llegado al final. Otra pequeña diferencia, que es muy pequeña, pero igual aprovecho de decirla, se produce al terminar la epístola y el evangelio, respectivamente. El sacerdote lee la epístola, pero al terminar no dirá verbum domini, sino que simplemente el pueblo dirá responderá a la palabra de Dios, deo gratias.
En el caso del Evangelio, bueno, al momento del aleluya, igual que en la forma ordinaria, se ponen de pie, el sacerdote se trasladará al lado izquierdo del altar para proclamar el Evangelio, y como siempre dirá secuencia Sancti Evangelii Secundum Johannem, por ejemplo, y el pueblo responde Gloria tibi Domine. Ahí no hay diferencia. La diferencia se produce al final, que el sacerdote no dirá Verbum Domini, sino que tomará el misal para besar en el lugar del Evangelio, y el pueblo responde Laus tibi Christe. Después, si hay credo, se reza junto al sacerdote, como les decía al principio, y comienza el ofertorio. Entonces ustedes se sientan y el ofertorio se realiza en silencio. Entonces ustedes van siguiendo con el folleto las distintas oraciones, la ofrenda del pan, del vino, el lavabo, y una pequeña cosa distinta es que cuando el sacerdote regresa del lavabo al centro del altar, se inclinará profundamente para rezar esta oración a la Santísima Trinidad en silencio también. Una vez que la termina, besa el altar, se yergue y se gira hacia el pueblo. Y dice solamente en voz alta las primeras palabras de esta oración. Dice, orate fratres. Y después continúa girando para quedar nuevamente de espalda al pueblo. Y en ese movimiento el sacerdote termina en silencio el resto de la oración. Por lo tanto, el pueblo espera que el sacerdote termine el giro para quedar nuevamente, y una vez que está de espalda al pueblo, da la respuesta. Suscipiat Dominus, sacrificium de manibus tuis, al laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Finalmente llegamos aquí al Pater Noster, que es lo que les decía al principio. Es una diferencia muy pequeña, pero el Pater Noster lo reza el sacerdote y el pueblo solamente la última petición, que está ahí en negrita. Cuando el sacerdote llega a la parte et ne nos inducas in tentationem, el pueblo responde sed liberanos a malo. Luego está el momento de la comunión. Después de haber el sacerdote comulgado, ¿no? Cuando toma el copón, hace una genuflexión, toma el copón, toma una hostia consagrada en la mano derecha y mostrándosela al pueblo, dice Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Solamente eso. No tiene la segunda parte de esa oración que conocemos por la forma ordinaria. Entonces, en ese momento, el pueblo responde con la misma oración, Domine non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Entonces, esa oración, aquí la diferencia es que la repite por 3 veces, golpeándose el pecho con la mano derecha. Luego se acercan a los reclinatorios para comulgar, y el sacerdote, al distribuir la comunión, teniendo la forma en la mano, hace una señal de la cruz y dice, Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam invitam aeternam, amén. Entonces, aquí otro pequeño cambio es que el sacerdote dice amén y no son los fieles, o sea, es decir, que los fieles comulgan en silencio, recibiendo la comunión. Ya hacia el final de la misa, después de haber rezado las últimas oraciones, después de haber dicho el ite missa est, el sacerdote se gira nuevamente, queda nuevamente de espalda al pueblo, se inclina profundamente y reza esta oración dirigida también a la Trinidad, en la que le pide que le sea grato el sacrificio que le ha ofrecido. Una vez que termina esa oración, besa el altar, se yergue y en ese momento todos se ponen de rodillas para recibir la bendición final. Una vez que han recibido la bendición, se ponen de pie y el sacerdote se irá inmediatamente al lado izquierdo del altar para rezar el último evangelio, que es el prólogo de San Juan, con el que siempre termina la misa tridentina, salvo unas excepciones, o sea, muy contadas ocasiones. La participación, o sea, la respuesta del pueblo es la misma, es decir, el sacerdote dirá Dominus vobiscum et con spiritu tuo, initium sancti evangelii secundum Johannem, gloria tibi Domine, y al finalizar no dirá verbum Domini, sino que ustedes tienen que responder Deo gratias. Bueno, y con eso ya el sacerdote se dirige al centro del altar, toma el cáliz en sus manos y se va a la sacristía. Bueno, esas son las principales diferencias, pienso que ojalá que les puedan ayudar
a participar, a sentirse un poco más seguro, sobre todo al comienzo, en la participación de la misa tridentina.